Minutos antes de lo habitual para comenzar esta edición de Televisión Pública Noticias, recién hemos compartido un contundente mensaje de Alberto Fernández dentro de un acto que sirvió como anuncio para medidas contra la pandemia que lleva años en nuestro país. Se trata del hambre. Así es, Ariel. Un mensaje fuerte ratificando el rumbo principalmente del gobierno con las promesas de campaña y por otro lado con un mensaje y anuncios en lo que tiene que ver con la crisis social que se vive a partir de la crisis económica y de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Pero vamos a volver, ¿te parece? Sí, vamos a Casa de Gobierno. Allí están Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, y Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de gabinete. Los escuchamos en vivo. 6.000 pesos para la madre que tiene dos chicos menores de 14, perdón, para la madre que tiene un chico menor de 14 años, 6.000 pesos, para la madre que tiene dos chicos menores de 14 años, 9.000 pesos, para la madre que tiene 3 o más chicos menores de 14 años, 12.000. La tarjeta pasa a tener 3 montos, 6.000, 9.000 y 12.000. Se carga el tercer viernes de cada mes. Se va a cargar este tercer viernes de mayo y vamos a llegar ya a 4 millones de chicos, a más de 2,5 millones de familias. Es una inversión importante. Hasta acá, cada mes que se cargaba la tarjeta eran 10.000 millones de pesos, pasan a ser 25.000 millones de pesos. Tiene un efecto sobre el desarrollo local. Quien tiene la tarjeta va a comprar a la esquina, a la vuelta, va a mover la economía local. Hasta ahora yo sigo permanentemente el consumo de la tarjeta, 60% de las compras son en supermercados, 40% son en comercio de cercanía. Estamos en un esquema en donde fortalecemos el desarrollo local, la calidad nutricional y hay una clara inversión del gobierno que tiene que ver, de acá el total de la inversión va a ser de más de 220.000 millones de pesos. Cuando el presidente Alberto Fernández dice vamos a empezar por los últimos, lo estamos haciendo. De verdad es la ampliación de la política social más importante que llevamos adelante en este periodo de gobierno. ¿La vigencia es indefinida, ministro? La vigencia se sostiene, es indefinida, es permanente para todas las familias que tienen chicos menores de 14 años. Hasta acá la tarjeta era para madres con chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación. La extendemos hasta los 14 años y es indefinida. El tercer viernes de cada mes, cuando se carga la tarjeta, va a ser 25.000 millones de pesos que están en las tarjetas de las madres. Estamos hablando de tarjetas que no son para extraer dinero del cajero, sino para comprar alimentos. Y nuestra recomendación en este contexto de gran esfuerzo es, por un lado, el consumo de leche, carnes, frutas y verduras, y por otro, que nos ayuden con los precios. Está claro que hay un problema serio de precios de los alimentos. Ha sido muy enfático el presidente y que esto es una inyección de dinero de muchas familias que van a comprar alimentos. Necesitamos que nos ayuden también con el precio de los alimentos. El presidente dijo que esto va a implicar un 0,7% del PBI. ¿Esto está incluido del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación el año pasado o van a mandar un proyecto para aprobar una extensión? Se amplían partidas presupuestarias. Cuando el presidente dice empezamos por los últimos, uno tiene que ver el presupuesto. Se amplían las partidas presupuestarias. No estaban en las partidas presupuestarias originales del Ministerio de Desarrollo Social. Es un cambio muy grande. Es pasar al 0,7 puntos del Producto Bruto Interno. Verdaderamente es un esfuerzo económico fiscal, es una apuesta a la niñez, es apuntar a mejorar la niñez. El gran problema en la Argentina es el 57% de los niños pobres y es apostar a la calidad nutricional. A todas las políticas que ya habíamos hecho, del bono de 15.000 pesos para el millón de familias que tienen asignación universal por hijo y otras asignaciones, del repro que es 18.000 pesos, del pago de parte del salario de los trabajadores del sector privado, que llegó ahora a los pequeños emprendedores, del aumento del salario mínimo, de la cobertura de 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Estamos haciendo esto, realmente estamos frente al mayor impacto, a la mayor desarrollo de política social en este tiempo que llevamos de gobierno. Vicejefa, que se recauda en el impuesto a la riqueza va a parar hasta la ampliación de presupuesto? No, el impuesto a las grandes fortunas, el aporte por única vez a las grandes fortunas para personas que tienen ingresos mayores de 200 millones, tienen patrimonio mayores a 200 millones de pesos, está tipificado para otros componentes. El 20% va para el tema de jóvenes, las becas Progresar, el 15% para la urbanización de villas, barrios y asentamientos, que es nuestra tarea. Esto es un esfuerzo fiscal que hace el gobierno reorientando y orientando a quienes más necesitan, que son los más chicos. Vicejefa Cecilia Todesca, el presidente dijo que hay que pagar la deuda con el fondo, pero también hay que cumplir con esto, con la deuda social, y además que el Estado con esto está haciendo el esfuerzo, espera que lo hagan los otros también. ¿Qué reflexión al respecto?
No te escuché la parte final de la pregunta. No, todo lo primero sí, lo del Fondo Monetario. ¿Y el final de la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Justamente que, bueno, que el Estado está haciendo el esfuerzo que espera que hagan los otros también, los demás, supuestamente también los opositores o los empresarios y demás. ¿Qué reflexión al respecto? Sí, estamos en un momento muy delicado, en la segunda ola de esta pandemia, y el presidente hace un llamamiento general. A los primeros a los que nos pide resultados obviamente es a su propio gabinete, y me parece que estas medidas que acaba de anunciar el ministro Arroyo van a hacer una diferencia allí donde más se necesita, y por supuesto también a nuestros acreedores, a los empresarios, a los trabajadores, pero creo que todo el mundo sabe qué rol tiene que cumplir, ¿no?, en esta situación tan extrema que estamos viviendo. ¿Se puede evaluar la posibilidad de retrasar la negociación con el FMI o pasar el pago a posteriori, luego de que pase la pandemia, tal como proponen los representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos? Mire, las negociaciones están en marcha. Lo que hay que tener claros son cuáles son nuestros objetivos. Los objetivos aquí es que sea un acuerdo que le sirva a la Argentina para poder honrar sus deudas, pero esto no puede ser a costa de que los niños en la Argentina no tengan para comer. Esto es nuestro primer objetivo. Me parece que en esta política, que ya viene funcionando muy bien, porque lo bueno es que la tarjeta alimentar ya está en el territorio, está funcionando muy bien, ahora se amplía, y entonces sabemos que es un instrumento válido. Hay documentos de varias organizaciones que hablan de un impacto muy importante de la tarjeta alimentar, tal cual la conocíamos. Con esta ampliación, obviamente, el impacto va a ser mayor. Los giros especiales que se reciben también del FMI, que el Senado pidió que se destinen para gastos COVID, ¿es una posibilidad que consideren también llevar adelante esa política? Mire, nosotros creemos que todo el esfuerzo que hacemos de recaudación y todos los ingresos que tenemos tienen que ser focalizados a la producción, el empleo, la promoción de las exportaciones y la situación social. Todas las políticas que mencionó el ministro, tanto en el terreno social como en el terreno productivo, tienen ese objetivo. ¿Se va a explicar esto? ¿Cuál es el objetivo de la gira presidencial por los países de Europa y por el Vaticano? No, obviamente eso no me lo pregunte a mí, porque la verdad que no tengo detalles. Hay varias cuestiones sobre la mesa, sobre el escritorio del presidente y de sus ministros, los que lo acompañan. Vicejefa, dado el buen resultado que contó el presidente que tuvo el aporte extraordinario a las Así es. ¿Es esperable que se envíe un nuevo proyecto para recaudar aún más? No, nosotros lo que queríamos destacar, porque si no la situación en la Argentina siempre son las malas noticias, ¿no es cierto? Y la verdad es que la mayor parte de las personas que tienen un patrimonio por el cual tenían que hacer un aporte extraordinario lo han hecho. Y hay un listado muy pequeño de gente que va a la justicia, también es su derecho. Pero la mayor parte ha pagado, y yo creo que esto también es muy importante para nosotros como sociedad, sentir que las cosas pueden funcionar y que la mayor parte de la gente hace lo que tiene que hacer, y nosotros estamos profundamente agradecidos. Ahora, ¿sí sienten que está muy difícil controlar los precios de absolutamente todo? Porque subieron los alquileres, no lo pudieron controlar con la nueva ley de alquileres. Lo mismo, sube la carne, suben los precios de los elementos básicos. ¿Hay manera de controlarlo en algún momento? Bueno, nosotros varias veces hemos hablado de este tema de la inflación. Es un tema que acompaña a la economía argentina desde hace muchos años. Es un tema que no es fácil, no hay una receta mágica. Representa varias cuestiones estructurales de la economía argentina, y en estos últimos meses, y esto no es pretexto porque ya se suma a un nivel de inflación elevado, hemos tenido un shock de los precios internacionales que ustedes habrán visto en la prensa internacional, que ha afectado en varios países. A nosotros nos afecta particularmente porque además nosotros somos exportadores de alimentos. Entonces ahí está el pedido del presidente a que todos pongamos sobre la mesa opciones concretas, herramientas concretas para, por un lado, poder beneficiarnos de estos mayores precios para nuestros exportadores, y al mismo tiempo que los precios de los alimentos que consumimos los argentinos y las argentinas aquí no sean los mismos que los de la exportación. ¿Con estos anuncios se descarta de alguna manera la posible vuelta de los IFE o ATP? Nosotros llevamos adelante permanentemente un monitoreo de la situación. Desde la semana pasada tuvimos 3 políticas, que fue el bono de 15.000 pesos, la extensión del repro y el aumento del salario mínimo. Antes habíamos tenido
permanentemente el aumento de la tarjeta alimentaria en el mes de febrero y la extensión del apoyo a comedores y los merenderos. Vamos monitoreando y acompañando permanentemente la situación, si es importante reflejar. Estamos hablando de la ampliación de política social más importante que hemos tenido en el gobierno. Es realmente significativo y va al eje central, que tiene que ver con la calidad nutricional y con los niños y las niñas en Argentina. Gracias. La palabra entonces de Daniel Arroyo y Cecilia Todesca, luego de los anuncios del presidente de la Nación en la mesa del Consejo del Hambre. Ustedes. Muy bien, Gastón. El 57% de los chicos de nuestro país es pobre. A partir de ese dato, hemos escuchado anuncios que impactan de lleno, que tendrán que impactar de lleno en eso que significa el problema más urgente de nuestro país. Sí, digamos que el gobierno hoy encaró públicamente, puso en agenda el segundo problema, o están ahí, la crisis sanitaria y la crisis económica que tiene nuestro país, los niveles de pobreza, lo que pasa con la infancia, digamos, es un tema que venía, si se quiere, relegado en la agenda y hoy está puesto otra vez sobre la mesa. No puede ser que los argentinos tengan que pagar precios internacionales para comer, y comer no es alimentarse, digo, claro. Varias definiciones ahí, Claro. ¿no? Sí, siempre con su claridad. Cecilia Todesca Bocco recién habló, sin utilizar el término, de prioridades. Sí. La negociación con el Fondo Monetario Internacional ya está en marcha, no es que Claro. se corta la negociación. Está claro cuál es la prioridad. La prioridad es que esa negociación no pegue más de lo que ha pegado el último tiempo, sobre todo en la pobreza infantil. Ya estamos en la mesa como para empezar a titular, a analizar, sí, a desplegar información, a que cada uno tenga algo que pueda volcar, algo de lo mucho que tenemos. Arrancamos con Nico para que nos des la foto política que tuvo esta tarde, tuvo este anuncio. Hablábamos esta semana de la voluntad del gobierno de recuperar la pelota. Decíamos después lo que había sido la crisis interna entre Federico Basualdo y el ministro Martín Guzmán, reaparecido hoy en Pilar, ahora de nuevo en el acto, con mucho protagonismo. Vimos el acto en Ensenada, vimos la reunión con la CGT, casi que podemos decir que con este anuncio el gobierno cierra una semana de eso, de intentar recuperar la pelota, recuperar las riendas de la agenda. También vamos a contar en un ratito que también hubo un acuerdo con la oposición para postergar las pasos. Digo, todo un montón, un paquete de medidas y de decisiones que de alguna manera lo ubican de nuevo al gobierno en el centro de la escena. Decíamos de Guzmán y fíjate cómo tanto Martín Guzmán, pero no solo Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández también habló de las tarifas en un anuncio que estaba vinculado a ¿qué? A los sectores más vulnerables, a la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? El ministro de Economía y el presidente vincularon directamente la situación tarifaria a los sectores más vulnerables, porque suele ocurrir que la situación tarifaria se analiza más como el impacto de los sectores medios. Bueno, lo pusieron en la agenda y lo pusieron en la agenda con un protagonista directo de esa interna, que es el ministro de Economía, Martín Guzmán, y me lo decía Ariel fuera del aire, mira cómo te voy a prender fuego en el aire, es verdad, una mesa 100% albertista. El albertismo es todas las personas que estaban sentadas en la mesa, eso que estaba en la foto es el albertismo, es el sector más duro, es lo que contiene al presidente, que en un par de horas va a estar volando a Europa. También un mensaje para los acreedores, ¿no? Claro. Va a Europa, va a tener reuniones con representantes, con países que representan porcentajes importantes en el FMI, la negociación con el Club de París. Los acreedores por ahora tienen que esperar. Un mensaje claro a varios sectores, porque hablando de la energía, que Guzmán lo trae y me voy a Nazarena para volver sobre eso y otros temas de economía, tenemos un sistema de subsidios que es pro rico y no puede ser que estemos subsidiando de esta manera la energía y tengamos el nivel de pobreza que tenemos en la infancia, por ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, a raíz de eso, Feli, es que mencionaron anuncios, justamente medidas vinculadas a por qué los niños hoy son pobres, digamos, porque hay 57% de pobreza en la infancia y por qué están mal alimentados, porque ese es otro punto. No solamente la falta de poder adquisitivo, sino el mal acceso a los alimentos, a la calidad de los alimentos. Por eso, en ese sentido, se anunciaron 4 medidas. La primera tiene que ver con la ampliación de la tarjeta alimentar, es decir, ahora, antes se cobraba hasta madres y padres que tengan niños de hasta 6 años, bueno, ahora pasan hasta los 14 años. Este es también un punto fundamental porque no solamente se amplía el alcance de este beneficio estatal, sino que los montos en algún punto se actualizan, porque los madres y padres que tengan solamente un hijo van a seguir cobrando la tarjeta alimentar con un valor de 6.000 pesos. Quienes tengan 2, 9.000, pero ahora se agregan quienes tengan más de 2, el monto va a ser de 12.000
pesos. Y continuando justamente en esta línea del acceso a los alimentos, va a continuar el acuerdo con las bocas de expendio, con justamente los precios accesibles para el acceso a las carnes. Va a comenzar a partir del 11 de mayo y se va a extender hasta el 31 de diciembre. Se agrega un nuevo corte también, estos son detalles, pero sí. Continúa el acuerdo de carnes. Sí. Después iremos a los detalles. Es interesante lo que estás desplegando. Tarjeta alimentar. Carnes, podemos seguir con el mercado ambulante, que incluye frutas y verduras por ahora. Exactamente, hasta ahora, una última cosa que te digo del acuerdo de carnes, se mantienen los valores vigentes, los que teníamos ahora, que era un 30% menos a diciembre 2020, y además se extiende esta idea de mercado federal ambulante, es decir, frutas, bolsones de frutas y verduras entre un 30 y un 40% más baratos de lo que se encuentran en los comercios minoristas habituales. Y algo que también, lo último que te digo, mencionó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, es una canasta básica de 120 productos que van a tener... Es la salida de precios máximos, ¿verdad? Es la salida de precios máximos, exactamente, que van a tener precios sugeridos. Estamos hablando que se van a mantener precios de referencia de aquí a 180 días en una canasta que no busca variedad, sino representatividad, ¿no? Consumo masivo y que sí se pueda aplicar a todo el país, particularmente no en los supermercados o grandes cadenas, porque eso ya más o menos se estaba viendo. En algún que otro lado había incumplimientos, pero eso en línea general sí se mantenía, sino lo que faltaba era el cumplimiento en los comercios de proximidad, en el comercio de barrio, en el almacén de al lado. Bueno, justamente para que se pueda aplicar van a ser 120 productos a precios sugeridos por 180 días que buscan justamente representatividad y no tener un amplio espectro de alimentos. En breve les voy a dejar planteada una pregunta para los dos, que es este gran problema que tiene el gobierno con los precios de los alimentos. Todo el tiempo los discursos giraron en torno a eso. ¿Es un problema político o es un problema económico? Vamos a ver a Guzmán y después, si quieren, nos quedamos también con ese tema. Compartimos parte de lo que decía el ministro de Economía, Guzmán, hace instantes. La economía efectivamente, a pesar de la pandemia, ha venido transitando un sendero de recuperación económica. Recuperación que en el contexto de la profundización de la pandemia, por supuesto que enfrenta mayores dificultades, pero una recuperación que no genera beneficios homogéneos para los distintos segmentos de nuestra sociedad. Lo que hoy estamos viendo es que hay una parte de nuestra sociedad que se beneficia de una forma clara de la recuperación de la actividad, con más oportunidades de empleo y con un crecimiento de la capacidad del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero hay otro segmento de nuestra sociedad que no se beneficia, que no recibe lo mismo y que por el contrario enfrenta una situación más difícil. Esos son los segmentos más vulnerables, justamente. En una situación con estas características es fundamental poder fortalecer la política social, la protección social, la inversión en inclusión. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios. Barrios en donde vive gente de altos ingresos, cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquello que más necesita la sociedad argentina hoy. Nuestro compromiso es poder agilizar la gestión y poder entonces también desde el punto de vista de las inversiones del Estado, dedicar los recursos a aquello que más vale. Alguno puede preguntar cuál es el punto de relación entre la tarjeta alimentar y los subsidios a la energía, las prioridades, justamente. Recién Martín Guzmán puso en la superficie algo que fue tema de discusión no tan pública hace una semana con aquella casi salida del subsecretario del área. Se hablaba tanto de la segmentación y aquí Guzmán hizo hincapié en las consecuencias del sistema energético actual, por lo menos según su apreciación. Este es un sistema
que beneficia a aquellos que no lo necesitan. Una declaración de principios directamente. Sí, dijo, queremos dinamizar el proceso de segmentación. Proceso de segmentación que tiene que hacer la Subsecretaría de Energía, que está a cargo de Federico Basualdo. Claro. Que recién esta semana empezó con la firma de algunos acuerdos, firmó puntualmente con un acuerdo con el CONICET para que, digamos, prestar apoyo científico a la elaboración de esa segmentación, y también con la ANSES, la FIP, para tener una base de datos importante, pero ahí está claramente el mensaje. Y recién Feli preguntaba si es un problema económico o político. Yo te diría que es las dos cosas, porque en realidad no existe problema económico sin problema político detrás. Hay un ejemplo, vos para tomar cualquier medida económica que tenga impacto, que sea importante, que modifique la realidad de las cosas, necesitas espalda política para poder hacerlo. Un ejemplo muy claro: ¿qué tuvo que tener Mauricio Macri para conseguir la reforma previsional? Tal vez la medida económica, o una de las medidas económicas más importantes que tomó en su gobierno, con otras prioridades claramente, ganar las elecciones. Claro. Hasta que no ganó las elecciones, no lo pudo hacer. Entonces, cualquier medida política requiere cualquier medida económica requiere una espalda política muy importante, y sobre todo, y acá me parece que sí lo tiene el gobierno para avanzar en esta dirección, respaldo popular. Será un problema político con consecuencias de problemas económicos. En todo caso. El tema de los alimentos y cómo juegan los formadores de precios, y esto de que exista una tensión constante entre los precios internacionales y la mesa de los argentinos, bueno, tiene mucho, me parece, de elementos políticos, además de económicos, ¿no? Es bastante complejo. Vamos a escuchar, el presidente, bueno, habló sobre varios temas, pero vamos a compartir una de las partes donde su discurso fue más apuntado hacia lo político. Vehemente, pidiendo disculpas incluso por su vehemencia. Yo celebro, no saben lo que celebro, que los precios internacionales de los commodities crezcan, que la carne argentina sea tan demandada. Lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como los pagan los que requieren nuestros alimentos, y lo que no celebro es que la carne de los argentinos la paguemos como la pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo. Eso no lo celebro. Y ahí es donde yo digo que la puja sectorial de algún modo tiene que encontrar un límite. Y tiene que encontrar un punto donde solidariamente digamos, basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan. Porque si no, todo el esfuerzo que hacemos, tratando de poner recursos en los que le están pasando mal, terminan pasando la aspiradora a los poderosos, se terminan llevando el dinero, y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente, si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. No hay manera, no hay manera. Y es allí donde yo, que celebro el diálogo como modo de progreso en una sociedad, quiero también llamar la atención de todos los sectores más pudientes de la Argentina. ¿Cuál es el aporte que hacen? Porque el aporte lo tiene que hacer el Estado. O sea, para resolver el problema de los precios tenemos que cobrar menos impuestos. En un Estado degradado, que es lo que nos han dejado. Que tuvimos que salir a invertir en salud, en educación, porque estaba todo caído abajo. Yo ahí lo que pido, perdón por la vehemencia, pero es la vehemencia de la preocupación, del dolor y del afecto. Yo ahí lo que pido es que, por favor, el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, no algunos. Y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que son los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir. Por lo tanto, a esos no les vamos a pedir más esfuerzo, porque no son ellos los que deben hacerlo. Bueno, ¿cómo se hace esto? Esa es la pregunta, ¿no? Se apela a la solidaridad, de que encuentren un punto en donde la especulación cede y digan, bueno, vamos a colaborar un poco porque nos está yendo muy bien. Puntualmente la carne está teniendo récord de exportación, pero también récord de caída de consumo en el país y récord en cuanto a los precios. ¿Qué está faltando, Nicolás? Porque retenciones no habrá, cupos no habrá, el campo cada vez, la mesa de enlace, cada vez que se mencionan estas palabras, se reúne con el gobierno y quedan ahí. Digo, ¿alcanzará o hasta cuándo se
se puede esperar a que se decidan a ser solidarios esos sectores o a colaborar? Me quedé con la cara de Daniel Funes de Rioja, que era el titular de la COPAL, que es la cámara que agrupa a todas las empresas alimenticias, que era la primera que se veía en el primer banner que tenía el presidente adelante. Hay un problema muy grave que atraviesa la industria alimenticia, una de las tantas, pero sobre todo la industria alimenticia, que es la concentración. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te permite a vos la concentración? Bueno, alcanzar acuerdos entre las pocas empresas, y de esa manera es muy difícil lidiar y sobre todo afectar a una sin afectar al resto. Bueno, me parece que el trabajo de la desconcentración de los mercados, hablamos de aceites, panificados, y si me extiendo, seguimos a cementos, seguimos a bebidas. Entonces es muy difícil lidiar contra poder estar toda la economía de la Argentina está concentrada en pocas manos. Entonces nos topamos siempre con este problema. Y fíjate con el concepto que deja el presidente esto de, bueno, nosotros hacemos esto, ¿ustedes qué van a hacer? Sí. ¿A quién se lo dice también eso? Bueno, creo que a todos los sectores pudientes, ¿no? Como dijo él. A mí me resultó interesante en la idea de criticar a aquellos que no tienen medidas solidarias, o más, lo correría la solidaridad, aquellos que tienen medidas de especulación. Creo que ese es el punto, ¿no? No es solamente ser solidario o no ser solidario, sino especular o dejar de especular. Me resultó interesante el agradecimiento o la gratitud a aquellos que estuvieron incluidos en el aporte solidario de las grandes fortunas y pagaron. Desde hace un tiempo ya hay varios funcionarios que han hablado más del 80% que pagó que del 20% que fue a la justicia, tratando de poner en la superficie que hubo una mayoría que pagó. Es decir, agradecerle a los que lo hacen para poder criticar con vehemencia a los que han tomado otro tipo de medidas. Ayer aquí estuvo Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo. Hablábamos, Nasa, de qué significa estar en una reunión y del otro lado de la mesa uno de los actores de la distinta cadena del sistema alimenticio que esté diciendo que sí y cuando termina la reunión esté diciendo que no de manera interna. Bueno, eso es un poco lo que planteaba Nico, ¿no? El problema de que haya 3 o 4 empresas que concentran los precios, concentran el poder alimenticio y que tengan poder de negociación, digamos, muy alto. Esa es realmente la principal complicación que atraviesa el gobierno, pero no solamente este gobierno. Estamos hablando de 5 empresas, de 4 empresas que ya desde el siglo XX vienen estando en Argentina y vienen marcando la política económica en algún punto. Es el gobierno de turno el que luego tiene que lidiar con esas empresas y no viceversa. Me parece que ahí está el problema estructural y en tanto no se pueda cambiar eso, es realmente muy difícil generar un consenso. El gobierno apuesta muchísimo al diálogo, bueno, a la solidaridad, al consenso, que está claro que no alcanza. Que está claro que no alcanza. El diálogo no alcanza, al diálogo se les tendrá que seguir controles, sanciones, sobre todo si hay medidas que no se cumplen, ¿no? Bueno, justamente lo que se busca ahora también en este nuevo programa de política económica es aumentar las fiscalizaciones, es aumentar los controles, pero está claro que tanto el programa de precios máximos como el programa de precios cuidados, como el programa de acuerdos de la carne a precios accesibles, son políticas a corto plazo, digamos. No es que se pueden mantener ni tampoco no resuelvan el problema de fondo, claramente. Exactamente. O sea, a más de un año de implementarlo, podemos decirlo. El problema estructural. El problema estructural está en desacoplar, en este caso, particularmente de la carne, que aumentó más de un 70% durante un año y estamos en uno de los peores momentos para el consumo argentino de la carne. El problema, la solución, mejor dicho, es desacoplar el precio internacional del nacional para que justamente las variaciones de los precios internacionales no terminen impactando en la góndola y justamente en el bolsillo de los sectores más vulnerables. Una solución de corto plazo es, por ejemplo, el aumento de la tarjeta alimentar y el congelamiento de los precios. Está bien, pero eso es claro que no se puede mantener para siempre.